buenos días para todos ustedes. Para mí es un placer tenerlos aquí en nuestro Congreso de Perinatología Nacional. Para todos los que son de aquí de Bucaramanga, pues bienvenidos, y para nuestros visitantes también. Espero que se hayan sentido muy bien atendidos, y el día de hoy vamos a hablar de algo que nos motivó con una de nuestras residentes y ya actualmente ginecóloga de la Universidad Industrial de Santander, la necesidad de saber la prevalencia, pero más que prevalencia, saber qué es lo que está pasando en Santander, porque veíamos reportes a nivel nacional de que estamos en un momento endémico de la infección por dengue, y que nuestras embarazadas estaban consultando a nuestro hospital y que requeríamos saber qué pasaba con esas pacientes y cuáles eran las estadísticas que teníamos a nivel local. Cuando empezamos a revisar, pues ustedes saben que desde el punto de vista epidemiológico, la enfermedad, la infección por dengue es una enfermedad viral transmitida por vectores más ampliamente encontrada a nivel mundial, que definitivamente es una amenaza en salud pública, y que las zonas endémicas documentadas están ubicadas a nivel de zonas tropicales y subtropicales. Colombia es una zona endémica y está en los dos últimos años, los años 2013 y 2014, hay una documentación por parte del CIVIGILA de alerta por infección por dengue. ¿Qué vemos nosotros? Pues a nivel mundial, aquí tenemos pues las zonas de alto riesgo, y definitivamente lo que corresponde a las zonas amarillas, y ubicándonos específicamente en Colombia, estamos en zona de riesgo para dengue, riesgo de transmisión para dengue. Esto que les voy a mostrar a continuación es una gráfica que sale publicado por la Organización Mundial de la Salud, en donde nos muestra un histórico desde el año de 1955 al año 2007, más o menos un reporte de 50 años, en donde ellos llamaban la atención en que la incidencia de la presentación de infección por dengue había aumentado hasta 30 veces más, razón por la cual ellos tenían que hacer un llamado de atención al respecto, y salen modificación con respecto a la clasificación de dengue, y salen guías para orientar a las personas que manejan este tipo de patologías, tuvieron una mayor capacidad para documentar estas infecciones por dengue, su sintomatología y cómo era que tenía que hacerse el diagnóstico. Acá les traigo estadísticas que tenemos a nivel del CIVIGILA, del Instituto Nacional de Salud. Esto es un reporte del canal endémico de dengue que sale semanalmente. Ellos tienen algo que se llama clasificación por semanas del dengue, y la semana 53, que es el final de periodo del año 2014, ellos mencionaban que se documentó en población general 110.473 casos de dengue, de los cuales 97.5 de estos eran dengues, de los cuales 43 estaban confirmados, y el 65%, había un 2.5 de dengue grave, de los cuales solo se confirmó el 65%. Hubo una identificación de 294 muertes probables y 88 muertes confirmadas, de las cuales Santander aportaba 12 pacientes. ¿Qué llevamos actualmente? Y la última semana epidemiológica iba en semana 20 para el 23 de mayo. Ellos mencionan que seguimos aún con niveles altos de presentaciones de infección por dengue, de los cuales el reporte hasta esa semana correspondían a 41.405 casos, de los cuales 98.7% era clasificación de infección por dengue, y dengue grave solo correspondía al 1.3%, de los cuales 43% eran confirmados por infección por dengue no complicado, y 65% de los dengues graves fueron complicados. Hasta el momento llevamos 142 muertes probables, de las cuales 21 muertes están confirmadas, dentro de los cuales
los sitios que más aportan muertes están Cali, lo que tiene que ver con Cauca, Valle del Cauca, Tolima y en tercer lugar se encuentra Santander. Para poder evaluar y entender pues, los diferentes artículos tenemos que dar una mirada a lo que corresponde a la clasificación según la OMS. Ustedes saben que antes, la clasificación antigua, antes del año 2009, hablaban o clasificaban la infección por dengue como dengue clásico, dengue hemorrágico, síndrome de choque por dengue. Y hoy por hoy, para hacer un llamado de atención a las personas que hacen atención de las pacientes o de los pacientes con infección por dengue, porque ellos veían un gran problema y era que no se estaba identificando de forma adecuada a los pacientes que se estaban complicando, definen hacer una identificación epidemiológica con un acompañamiento clínico de la siguiente forma. Casos probables son aquellos pacientes que se manifestaban con clínica para infección por dengue, de los cuales lo dividieron sin signos de alarma, con signos de alarma, el dengue grave, que es el equivalente al síndrome de choque por dengue, y los casos confirmados pues eran aquellos que se les había hecho inmunoglobulina para dengue y que lo confirmaban de esta forma. Y hacían otra clasificación, pues ya tiene que ver con la mortalidad con dengue. Según la OMS, pues tenemos que los casos probables son aquellos pacientes que llevan un síndrome febril menor de 7 días con manifestaciones de por lo menos 2 de los siguientes ítems, como cefalea, dolor retroocular, mialgias, artralgias y rash. Y los dengues con signos de alarma son todas aquellas que tenemos con dolor abdominal intenso, emesis persistente, diarrea, somnolencia, hipotensión, irritabilidad, hepatomegalia dolorosa, oliguria, hipotermia, hemorragias, plaquetas por debajo de 100.000 o hemoconcentración. La clasificación de dengue grave tenía estas consideraciones y es aquí donde se ubican nuestras mortalidades o las mortalidades a nivel mundial, en donde identifican que estas pacientes se caracterizan por extravasación severa del plasma, síndrome de choque por dengue, acumulación de líquidos con dificultad respiratoria, hemorragia severa según criterio clínica y daño grave a órganos. Entonces identificaban los hallazgos a nivel hepático, en donde las transaminasas eran aproximadamente de 1000, alteraciones a nivel del sistema nervioso central, alteraciones del estado de conciencia, que eso podía incluir también convulsiones, alteraciones a nivel de corazón, identificación de miocarditis o miocardiopatía y lesión a otros órganos. Cuando vemos específicamente el dengue y embarazo, nosotros sabemos que es una enfermedad autolimitada, que su presentación clínica no debe ser mayor de 7 días y vemos en el histórico que Perret, en el año de 1948 se empiezan a hacer los primeros reportes de dengue y embarazo. Y cuando empezamos a ver qué hay con respecto a la literatura, pues encontramos bastantes dificultades porque la gran mayoría de la literatura son series de casos y reportes de casos que no nos permiten hacer una comparación adecuada y clara para obtener resultados que sean definitivos para aportar desde el punto de vista epidemiológico. Perret en Malasia hace un estudio en donde ellos cogen una serie de pacientes entre mayo y diciembre del 2006 y ellos hacen toma de muestra de todas las pacientes que están en el momento del parto, toman muestra de IgM para tratar de determinar quiénes eran seropositivas para dengue y quiénes pudieron haber tenido un dengue, una infección por dengue aguda, y al tomar la IgM para estas pacientes se dieron cuenta que casos nuevos solamente correspondían al 0.8% de las infecciones y que el resto de pacientes, más del 94% de las pacientes ya tenían antecedentes de infección por dengue. ¿Qué encontró él? Él le llamaba la atención que las infecciones por dengue eran más frecuentes al inicio del embarazo y que las mujeres jóvenes eran las que tenían mayor riesgo de desarrollar infección por dengue.
Cuando vemos pues, la presentación clínica, esto es un cuadro que nos resume lo que nos mencionan del curso de la enfermedad. Sabemos que el episodio febril nos está mostrando el inicio de lo que tiene que ver las manifestaciones clínicas de infección por dengue, que lo más importante de estas es manejar inicialmente lo que tiene que ver con la deshidratación, que hace parte de la viremia de la infección por dengue y que el momento crítico correspondiente entre el tercero y el quinto día es donde más importancia o más relevancia debemos tener nosotros en cuenta, porque es aquí donde se nos complican las pacientes. Por eso la importancia de saber quiénes son las pacientes que tienen sintomatología de signos de alarma. Es aquí, en esta justa zona entre el tercero y el quinto día, donde se provoca el shock de esas pacientes y puede haber una falla multiorgánica pasando a convertirse a dengues graves. Aquí esto es importante y porque lo he traído también a colación, porque hemos tenido dificultades y los tuvimos también en la identificación de nuestro estudio, que aún no está publicado, donde encontramos que la dificultad para definir cuáles pacientes que tenían o eran casos probables para identificar quiénes eran casos confirmados o no, era el momento de la toma del IgM. Si nosotros recordamos, si tomamos el IgM como se venía haciendo alrededor del quinto día del inicio de la infección por dengue, es decir, del inicio de la fiebre, encontrábamos que la capacidad de la IgM para diagnosticar infección por dengue solamente corresponde a un 80%. Dificultades que vimos nosotros en nuestro hospital y que si nos demoramos o retrasamos la toma del IgM por lo menos un día, podemos aumentar la sensibilidad hasta un 96%, 93 a 96%. Este es el póster que sacamos, lo verán ustedes próximamente afuera. Este es un reporte que nosotros hacemos del hospital universitario, son un estudio de casos que tuvimos de pacientes, obtuvimos este número de pacientes de los reportes obligatorios de pacientes con clínica de dengue, casos probables de dengue, de los cuales obtuvimos 86 pacientes. De estas 86 pacientes solo logramos confirmar 57 pacientes y el gran problema que documentamos fue el momento en que se tomó la IgM para dengue. Ya les hablaré pues con más detalle lo que encontramos nosotros y lo que veíamos con los otros estudios. ¿Qué es lo más importante del dengue? Identificar las complicaciones y la necesidad de establecer y dejar en el auditorio que toda paciente a la que sospeche dengue debe ser hospitalizada. Y este es un mensaje que debe quedar entre nosotros, porque ustedes saben que las pacientes pueden hacer viraje en cualquier momento de su enfermedad, y si estamos entre el tercero y quinto día, que es el momento en donde más peligro tenemos con estas pacientes, debemos tenerlas bajo vigilancia y supervisión. ¿Cuáles son las complicaciones? Como ustedes pueden ver, el parto pretérmino, muerte fetal, muerte materna, bajo peso al nacer, admisión a UCI neonatal, anormalidades fetales y aborto, que son los elementos más estudiados en infección por dengue. Con respecto a nuestro estudio, ¿qué vimos? De estas pacientes, de los 86 pacientes que tuvimos dengue con signos de alarma, 55% de esas pacientes, dengue sin signos de alarma correspondiente al 36%, dengue grave 8% y 1% un shock por dengue, de los cuales el resultado final de esa paciente que tuvimos con shock por dengue fue muerte materna y muerte fetal. Con respecto a nuestro estudio y comparando con un estudio que fue publicado por Restrepo, el doctor Restrepo en Antioquia, en la revista de Facultad Nacional de Salud Pública en el año 2004, vemos la presencia de la infección por dengue según trimestres, y si nos damos cuenta, el estudio que nosotros hicimos con respecto al estudio que ellos llevan es una presentación similar por trimestres de embarazo. Aquí les traigo a colación
las complicaciones que nosotros documentamos como más importantes, de las cuales el aborto, los trastornos hipertensivos y el trabajo de parto pretérmino fueron los desenlaces más importantes que nosotros encontramos. Sin embargo, estas complicaciones no superaban más del 12%. La cohorte que tiene la Universidad, el Restrepo y colaboradores, con respecto a aborto es del 5%, muy superior con respecto al de nosotros. La preeclampsia, que correspondió al 7.7% de los pacientes, nosotros unimos los trastornos hipertensivos, de los cuales fueron 6 pacientes con trastornos hipertensivos, de los cuales 1 era una hipertensión gestacional, 4 eran preeclampsia severa y 1 preeclampsia leve. Y trabajo de parto pretérmino, ellos lo encontraron en un 7%, el de nosotros estuvo cerca del 10%, que es muy similar con respecto a la población general. Las manifestaciones clínicas más mencionadas o encontradas en nuestras pacientes: la primera, fiebre en el 98% de los casos, cefalea fue la siguiente en presentación, luego mialgias y dolor abdominal. Hay algunos estudios en donde mencionan que el dolor retroocular fue uno de los motivos después de la fiebre más frecuente. Sin embargo, nosotros no encontramos eso en nuestras maternas. Con respecto a dengue y preeclampsia, vimos que las preeclampsias están en mayor presentación a nivel de tercer trimestre de embarazo, obviamente por su fisiopatología, pero aquí no solo porque se presenten acá, sino porque aparte de eso, pues tenía su infección por dengue en tercer trimestre. Entonces, en primer trimestre teníamos esta pirámide. En el segundo trimestre no se documentó sino un solo caso de infección por dengue y trastorno hipertensivo, y esta es la gráfica correspondiente a infección por dengue y preeclampsia, que nos llamaba la atención, que veíamos un curso mucho más grave de la enfermedad de aquellas pacientes que tenían infección por dengue y que concomitantemente podían presentar preeclampsia, y que la presentación era mucho más severa. Si vemos desde el punto de vista fisiopatológico, tanto el dengue como la preeclampsia tienen una situación particular, y es su impacto a nivel endotelial. Aquí es muy difícil establecer qué corresponde a dengue y qué corresponde a los trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Cuando empezamos a ver la revisión de la literatura, pues una de las revisiones más importantes es esta, que es publicada en el año 2010, en donde se hacen una recopilación de 30 casos, de los cuales fueron tenidos en cuenta 19 casos reporte, 9 series de casos y 2 estudios comparativos, de los cuales estos fueron los desenlaces que más midieron ellos: cesáreas, los que correspondían a casos reporte, lo que ellos más documentaron fue cesáreas en el 44%, preeclampsia en el 12%, muy similar al hallazgo que nosotros encontramos en nuestras pacientes, y además de eso encontraron una transmisión vertical del 64%. Con respecto a las series de casos, partos pretérminos 16%, cesárea 20% y transmisión vertical 12.6%. Y los estudios comparativos pues encontraron fue bajo peso al nacer. Este es un estudio que se hizo para determinar, tomando muestras de IgM dengue en 2.531 pacientes y buscar quiénes tenían IgM positivo y quiénes tenían IgM negativo, cuáles podían tener infección por dengue con IgM a nivel fetal y cuáles tenían reacción PCR transferasa reversa en los fetos, y definitivamente no encontraron una PCR positiva en ninguno de los casos de aquellos fetos que fueron tomados para infección por dengue, y de las madres solamente encontraron un 2.5% de infección aguda. Esto es un abstract
del año 2011, en donde muestran los resultados de fiebre por dengue y lo mismo, o sea, ellos lo que llaman la atención es la trombocitopenia, correspondiente al 78.57%. Nosotros sí encontramos y nos llamaba la atención con respecto a la parte de la literatura que efectivamente la trombocitopenia era uno de los hallazgos de alarma más importante en nuestro estudio, pero que esto lo logramos encontrar sobre todo en pacientes en segundo trimestre de embarazo. Pero más que en segundo trimestre de embarazo, que puede estar asociado con los cambios hemodinámicos, nos llamaba la atención que las complicaciones más graves que pudimos haber tenido eran en tercer trimestre. Entonces no nos quedó claro, o sea, no hay un resultado definitivo que nos apoye a nosotros decir cuál paciente realmente se va a complicar o no, que lo vimos igual que la parte desde el punto de vista epidemiológico, que entre el tercero y el quinto día es donde más se presenta trombocitopenia y que definitivamente estas pacientes deben estar hospitalizadas. Hay un estudio que nos llama la atención y ya voy a terminar. Es un estudio que hacen en Río de Janeiro del año 2007 a diciembre de 2008, en donde ellos encontraron 99 gestantes con infección por dengue y definitivamente ellos encontraron en este estudio que el desarrollo de dengue grave tenía un OR de 3.4 veces más de presentar dengue grave que las pacientes que no estaban embarazadas según la comparación que ellos hicieron. Entonces, pues con respecto a las conclusiones, definitivamente la literatura muestra solo casos, reporte y series de casos, que no hay datos suficientes para definir si la infección por dengue es un factor de riesgo para resultados adversos, faltan más estudios. Es necesario disponer cuál es la seroprevalencia del dengue en Colombia porque no la tenemos y definitivamente la parte diagnóstica no está ampliamente difundida ni presente y que sí necesitamos tener a la mano la posibilidad de hacer diagnóstico de PCR en los primeros días y tener IgM, IgG para todos los pacientes tomados en los días correctos. Muchas gracias.